Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablarles acerca de la dinámica de las poblaciones. Quien les habla, María Paula Lozano Arias, y mi compañero. John Freddy Pardo Rodríguez y mi compañera. Vivian Dayana Quintero Londoño y mi compañero Johan Salazar. La dinámica de las poblaciones es el estudio de los cambios que sufren las comunidades biológicas, así como los factores y mecanismos que los regulan. Se encarga de estudiar la composición de una población en su misma especie, donde se tienen en cuenta el número de individuos, la edad, el sexo y sus variaciones a lo largo del tiempo. Además, estudia los parámetros demográficos como la supervivencia, el éxito reproductor, la distribución o la dispersión, en este caso la emigración o la inmigración, y nos permite conocer e identificar el futuro de una determinada especie, así como detectar aquellos puntos donde realmente es conveniente actuar para asegurar el mantenimiento de la población. Este tipo de densidad de poblaciones naturales se basa en tres pilares fundamentales. El primero, una serie de principios teóricos generales que subyacen al cambio de las poblaciones. El segundo, la formalización e interpretación de estos principios a través de modelos matemáticos. Y por último, la interpretación de estos principios y modelos en términos de mecanismos biológicos. Como hay mucho desconocimiento de las bases teóricas en donde se desarrollan las interacciones entre parasitoide, huéspedero, entre huésped o presa, en la mayoría de los programas de control biológico disminuyen las posibilidades de predicción y por ende las probabilidades de éxito de dichos programas. Para ello es importante tener en cuenta el estudio y aplicación de esa dinámica en esos programas de control biológico, que se resumiría en los siguientes pasos. Primero, es fundamental para comprender los procesos de regulación de población de plagas a través del uso de enemigos naturales, permitir el conocimiento y la jerarquización de los atributos de los enemigos naturales y el impacto que estos tienen en el éxito de los programas de control biológico. Asimismo, poder predecir con mayor grado la seguridad de los resultados de nuevas introducciones de enemigos naturales y establecer algunos tipos de teorías robustas que sirven para generación de nuevos programas de control. Bueno, para continuar con el tema, es importante definir las propiedades de la población. Entonces, antes de definirles cuáles son dichas propiedades, es importante aclarar que la rama de la biología que estudia las interacciones que establecen los organismos entre sí es la ecología. También adicional a esto es importante tener en cuenta su ambiente físico, ya que en este ambiente nosotros intentamos comprender qué afecta a los seres vivos y asimismo qué factores son. Puede ser tanto los bióticos como los abióticos. También se tiene como objetivo definir de qué manera estas interacciones determinan los tipos y las cantidades de organismos presentes en un momento y en un lugar determinado. Por eso mismo está el fenómeno y pues obviamente está la variabilidad de especies y por ello es que encontramos directamente en cierto país, en cierto ecosistema, unos seres vivos totalmente diferentes a otras áreas geográficas. Entonces las poblaciones poseen unas características particulares y diferentes, entre las cuales la principal es el tamaño o también densidad, su patrón de distribución, la tasa de crecimiento poblacional y la estructura poblacional, de la cual también hay unos parámetros básicos que debemos tener en cuenta, que es la natalidad y la mortalidad, acompañadas de la migración e inmigración. Hay que tener en cuenta que todos estos patrones y tasas tienen que ser evaluados dependiendo del lugar en el cual esté determinado y también la historia que lleva detrás. Para continuar, es importante definir la distribución espacial de las poblaciones. En este caso, tenemos en cuenta varias características, ya que, digamos, es como todo un conjunto de influencias que puede ocasionar que la distribución espacial varíe. La primera puede ser también la búsqueda de nutrientes. La segunda son condiciones físicas desfavorables que pueden presentar las especies. Otra influencia puede ser las reacciones ante una competencia y obviamente hay muchísimas más. Que digamos una especie, tanto animal como vegetal, se puede estar inmersa de cómo puede estar ubicada geográficamente. Entonces el modelo de distribución espacial se considera como un atributo muy primordial en los seres vivos, ya que su conocimiento nos proporciona saber la eficiencia de los planes de un muestreo y también en el análisis e interpretación de unos datos que nosotros vayamos a tomar en cuenta en campo. Entonces hay tres tipos de distribución espacial uniforme que podemos tener en cuenta.
La primera es la A, que podemos ver, se considera como la uniforme. La B es al azar y la C es la agregada. Entonces la distribución uniforme es cuando los individuos se disponen a cierta distancia unos de otros y se produce cuando el ambiente no es idóneo, por lo que aparecen fuertes relaciones intraespecíficas. En la distribución al azar se observan especies que tienen amplios límites de tolerancia, por lo que no se tienden a reunir en grupos. Y la última, que es la distribución agregada, es cuando los individuos se disponen en grupos muy densos, pero separados de otros grupos también muy densos. ¿Listo? Entonces, esta distribución es la más frecuente con productos, pues básicamente con especies de plantas, tanto agrícolas, porque básicamente hay una protección y reproducción y dispersión de esta especie que hace muy común que esta pase solamente en este tipo de distribución. Para continuar, tenemos también la estructura de la población o también tasas vitales. Es indispensable tener en cuenta la estructura de una población, dada que las proporciones de individuos que corresponden a cada clase o edad, también su estadio de desarrollo, su sexo o tamaño, es muy importante, ya que esto depende si van a estar asociados entre sí o no. El tamaño y la edad o el estado de desarrollo están claramente asociados en las poblaciones humanas, son muy similares. Las asociaciones entre sexo y tamaño son a veces en promedio las más conocidas en los casos de animales, y digamos en peces también se ve muchísimo cuando hay una determinación por sexo, cuando a veces vemos que digamos el macho es más grande, o digamos en ciertas especies el macho es el vistoso o tiene características totalmente delimitadas. Entonces hay que tener en cuenta que en la población también pueden haber otros factores que puedan ocasionar unas variaciones, pero las principales que ustedes deben tener en cuenta son las que vemos en pantalla, que es el estado de desarrollo, su tamaño, edad o digamos la clase de edad, también llamada. A esta definición le agregamos los factores externos que actúan sobre la dinámica poblacional. Entonces, ¿qué pueden afectar la dinámica que ya anteriormente definimos? Generalmente, para cualquier tipo de especie es muy importante la temperatura. Digamos, es la relación al tiempo de desarrollo de los estadios de la mayoría de las especies, tanto animales como vegetales, en cuanto a su longevidad o producción, ya digamos en la vida reproductiva. Esto tiene mucho que ver en el abordaje de dónde ponen sus huevos las hembras. Entonces la temperatura es un factor indispensable. Por ejemplo, en el cocodrilos intermedios, una especie nativa de Caledonia, ellos tienden a ser muy selectivos en el tiempo y también la temperatura de las cuales van a ellos depositar sus huevos en la arena para que se incuben. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta en cada especie que vayamos a evaluar. Hay unos grados de día y unos grados de día de desarrollo en los cuales también, digamos, podemos predecir la efectividad de un cálculo o un muestreo que vayamos a expresar en cierto día. Entonces hay que tener muy en cuenta la época estacionaria. Adicional a esto también hay que tener muy en cuenta la humedad relativa del lugar, considerada como un nivel que puede actuar directamente como factor limitante de la puesta, como les digo, de huevos y también del desarrollo de los juveniles. Adicional a esto, también determina la actividad y la longevidad de los adultos. Entonces podemos ver que los jóvenes tienden a estar menos activos en ciertas especies o en otros que van a ser más activos. También hay que, por último, y no dejarlo de lado, el fotoperiodo o fotosensibilidad de las plantas, que es un punto de vista de la fotofase de todo el reino vegetal, pero que también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer muestreos de animales, ya que pues muchos de los animales se ven influenciados para obtener su alimento. Entonces tenemos que también tener en cuenta la base nutricional de las hojas de las cuales ellos se alimentan. Entonces hay que tener en cuenta
la intensidad luminosa y la longitud de onda que hay en cierto ambiente para que nosotros podamos establecer los patrones de muestreo también y toda la parte del estudio de la población en sí que vamos a hablar. Tablas de vida y unos factores de clave que son de mortalidad que permiten el conocimiento de los factores biológicos que permitan evaluar las características intrínsecas de las poblaciones de plagas y enemigos naturales. Para esto se tienen en cuenta que los objetivos que se dan están relacionados directamente con la edad, la tasa de mortalidad y la fecundidad y la esperanza de vida que se tienen en ellos. Para ello se tienen en cuenta los factores que son el parámetro de tasa intrínseca que se da en condiciones de laboratorio como potencial de control que tienen los enemigos naturales sobre su presa y hospedero. Está el valor máximo de esa tasa intrínseca, que es el potencial biótico que es característico de cada especie y se encarga de expresar la facultad privativa de una población para aumentar el número de individuos bajo condiciones óptimas ambientales. Y está la capacidad de la multiplicación de una población durante la generación a través de lo que es la tasa neta de producción y el tiempo de generación, señalando el potencial de control de un enemigo natural en el tiempo sobre una determinada plaga. Finalmente, tenemos unos modelos bajo los cuales se estipula este tipo de dinámicas, los cuales se pueden ajustar a tipos diferentes de actividades y son principalmente los modelos exponenciales y logísticos, que son los que por primera vez utilizaron representaciones matemáticas para predecir cambios poblacionales. El primero, a pesar de que tiene bastantes características, su aplicación es limitada ya que ignora propiedades biológicas fundamentales como estructura de edades y supervivencia, asumiendo reproducción continua, mientras que el modelo exponencial lo que hace es que las poblaciones crecen hasta el infinito, donde el modelo logístico fue el primero en reconocer las poblaciones en crecer hasta alcanzar el límite máximo. Está el modelo de Loca-Volterra, que es el primer modelo que se encarga de estudiar las interacciones entre dos especies, que son la presa y el depredador, que aunque parece simple, la importancia de este modelo realmente radica en que se incorpore la noción de la densodependencia entre dos especies en función de los valores de los parámetros del modelo que permite que coexistan esas dos o que se elimine una de ellas. Está el de Nicholson-Bailey, que asume que los parasitoides buscan al azar los peros, que cambian en las densidades de los parasitoides y el hospedero no influye en la tasa de ataque de este mismo, que la fecundidad y la mortalidad por otros factores diferentes no son constantes y que los parasitoides no tienen limitaciones en su dotación de huevos. Y finalmente el modelo de Barley, que en el 73 incorpora los conceptos de respuesta funcional, el tiempo de manipulación e interferencia mutua, los cuales aportan estabilidad a las interacciones entre el parasitoide y el hospedero. En cuanto a las interacciones entre poblaciones, debemos tener en cuenta que estas interacciones en extremos son variadas y muy complejas. Una clasificación general la vamos a agrupar en cuanto a competencia, en cuanto a depredación, en cuanto a parasitismo, comensalismo y mutualismo, ¿sí? En cuanto a competencia, ambas poblaciones se perjudican, ¿sí? En la depredación y en parasitismo, una se perjudica y la otra se beneficia. El mutualismo consiste básicamente como en ese beneficio recíproco. En el comensalismo, una de las poblaciones se beneficia y la otra no se beneficia ni se perjudica, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta en el ámbito de la competencia que esta surge cuando distintos organismos utilizan un mismo recurso que se encuentra en cantidad limitada. Y este puede ocurrir entre individuos de una misma especie en caso de competencia intraespecífica, o entre individuos de especies distintas en la competencia interespecífica. Se puede expresar como una lucha abierta en el caso de la lucha con interferencia o con interacción directa, que sería la competencia por explotación. Ya en cuanto al triángulo que observamos en la parte inferior izquierda, hacemos énfasis en una interacción entre planta, plaga y enemigo natural en un sistema agrícola, y pues este representa ese cierto grado de equilibrio poblacional en una interacción multitrófica. En cuanto a las tasas de crecimiento de la población, tenemos que tener en cuenta que una población es igual al producto de la tasa de reproducción per cápita, y esta es multiplicada por el número de individuos presentes, ¿sí? Entonces esta es indicada hace referencia o indica el número de individuos que habrá en una población y luego de cierto tiempo transcurrido como una variable dependiente, ¿sí? En cuanto a la tasa, debemos tener en cuenta que si en la de reproducción per cápita, que si es mayor a 1, las poblaciones aumentarán de tamaño, ¿sí? Si esta es menor a 1, las poblaciones irán decreciendo hasta extinguirse.
Bueno, ya en cuanto al crecimiento exponencial, el crecimiento exponencial, pues debemos hablar de esa contribución a la comprensión de la dinámica de las poblaciones y pues utilidad para describir la dinámica de algunas poblaciones durante periodos, en este caso, limitados, ¿sí? Entonces es común que en una población crezca exponencialmente cuando accede a un nuevo hábitat, y a la duración de estos episodios pues va a variar las tasas intrínsecas de crecimiento y con el tamaño del hábitat disponible. Es importante pues también tener en cuenta en este espacio que la tasa de crecimiento per cápita, si se mantiene a un valor constante y positivo, el crecimiento de la población por unidad de tiempo va a ser en proporción fija del total de individuos, y pues esto va a traer como consecuencia que la población va a aumentar aceleradamente, porque pues su crecimiento absoluto sería mayor a medida que va aumentando ese número de individuos. Entonces, ya haciendo énfasis en esta relación entre demografía y evolución y en su interacción, pues acá hablamos de que los individuos que componen a esa población tienen unos diferentes genotipos, en el sentido en que podemos considerar que la composición genética de esa población está dada por los tamaños relativos de unas subpoblaciones que reúnen genéticamente a los individuos que son parecidos entre sí. Entonces, a lo largo del tiempo, la composición genética pues va a cambiar, porque las diferencias entre esos genotipos de los individuos van a terminar esas diferencias entre esas distintas tasas de crecimiento de las subpoblaciones, ¿no? Entonces, este cambio lo conocemos como la evolución adaptativa de las poblaciones. Ya, pues finalmente, en cuanto a los modelos matriarcales por poblaciones estructuradas y los modelos para metapoblaciones, quería nombrar en cuanto a en poblaciones estructuradas, que son los modelos en donde el estado de la población en un momento está pues completamente definido por el número de individuos. Y en el caso de las metapoblaciones, hablamos de esas poblaciones fragmentadas en el espacio, es decir, en donde van a estar involucradas las migraciones, porque con frecuencia estas son un componente muy importante en la tasa de crecimiento de cada población, hasta el punto de que la persistencia de un conjunto de estas poblaciones locales va a depender del intercambio de estos individuos entre fragmentos. En este caso vamos a hablar de modelos de crecimiento poblacional, vamos a explorar ciertas gráficas muy concisamente y vamos a explorar ciertos parámetros que intervienen directamente en los modelos de crecimiento de una población. Lo primero que debemos considerar son la natalidad, la migración, donde encontramos emigración e inmigración, y la mortalidad. Esos factores hacen como un círculo vicioso en el cual vamos a encontrar los ingresos y egresos de una población y por ende el crecimiento de una población. Ahora, a partir de ello tenemos que considerar que los factores que afectan el crecimiento de una población también son intrínsecos a los factores ambientales. Tales factores son presencia de predadores, presencia de un suficiente espacio para que todas las especies puedan ser albergadas en tanto el crecimiento lo puedan mantener. A medida que vaya creciendo, que el mismo espacio que en donde estén las especies silvestres puedan sostener ese crecimiento. A la par, también ese espacio debe ser considerado como también una disponibilidad de alimento suficiente para ellos, y por supuesto la presencia del hombre y los factores de la naturaleza, que pueden ser factores como destrucción de los hábitats debido a desastres naturales o provocados por el hombre, incluso intervenciones como el tráfico ilegal de fauna, que intervienen directamente en el crecimiento de una población y la dinámica poblacional. Ahora, debemos considerar dos tipos de poblaciones, discretas y continuas. Las discretas y continuas se difieren de una manera muy simple. Las discretas son dadas para ese tipo de población en cuyos especímenes su ciclo de vida es tan corto que solo tienen ese ciclo de vida para tener un ciclo reproductivo, tener su progenie, y esa progenie no se solapa a la siguiente generación junto con ellos. Eso quiere decir que tienen ciclos de vida corto, que tienen la progenie y mueren, a diferencia de las poblaciones continuas que a continuación vamos a observar. En este caso, ellos toman como referencia a los autores para graficar este tipo de poblaciones con la tasa de reproducción neta, que es cuántos individuos tiene ese espécimen a lo largo de su vida en su ciclo reproductivo, cuántos individuos en promedio tiene
o sea, la progenie que tiene ese individuo en particular, ese espécimen. Podemos observar que los autores mencionan que si es mayor, que si es igual o que si es menor a 1, esa tasa de reproducción neta, el crecimiento va a ser consecuentemente creciente, estático o decreciente. Ellos mencionan también que si eso se pasase a una gráfica en donde se tomen esos datos en logaritmos, pueden observar si realmente ese crecimiento, como lo podemos observar acá en esta zona, en esta línea negra, es un tipo de crecimiento, logarítmico, y por ende se va a considerar que el crecimiento de la población es bastante alto, que no sucede en muchas poblaciones de especies silvestres por diferentes factores que hemos observado a lo largo de la charla, como por ejemplo lo que he mencionado: disponibilidad de alimento, disponibilidad de suficiente espacio en el hábitat y factores que intervienen como el hombre. Bueno, ahora, estas poblaciones también pueden ser independientes de la densidad cuando ya hablamos de poblaciones continuas. En este caso ellos no toman esa tasa de reproducción neta, sino que ellos toman una R minúscula, que representa la tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo es básicamente tomar tasa de mortalidad y tasa de natalidad. Esa resta que nos dé nos va a representar en la gráfica y se expresa de la misma manera. Lo que pasa es que los autores la interpretan de una manera distinta. Ya no es con 1, sino con 0. Si es mayor a 0, si es igual a 0 o si es menor a 0. Dependiendo de eso, va a ser creciente, va a ser estática o va a ser decreciente, como podemos observar en la imagen. Pero ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver porque son tablas de vida fija en estas poblaciones para que sucedan ese tipo de movimientos, y son estructuras de edad estable. Entonces eso tiene que ver con poblaciones en las cuales tanto el ambiente como los factores externos sean tan controlados que le permitan crecer de una manera constante y puedan tener categorizaciones etarias. Eso no sucede muy a menudo en las especies silvestres debido a los factores que mencionamos. Ahora, el crecimiento dependiente de la densidad. En este caso vamos a tener un ejemplo donde esta línea negra se representa con la densidad que es independiente al valor de la tasa de reproducción o de la tasa de reemplazo, dependiendo de qué tipo de población estemos hablando. En este caso sería la tasa de reproducción neta. Como podemos observar en las demás líneas, se representa lo que sucedería si son dependientes de la densidad. A menor densidad, menor crecimiento poblacional, y por ende también esto se ve representado por la tasa de reproducción neta y una disminución del crecimiento de esa población. Así es como debemos analizar ese tipo de poblaciones. En este caso traigo a colación un ejemplo de lo que yo mencionaba, pero en una especie. En este caso, esta especie a lo largo de 30 años cambió y fluctuó el crecimiento de esa población, pasando desde una densidad tan baja en los primeros 5 años que después de los 30 años llegó y presentó un tipo de crecimiento sigmoideo, llegó hasta un tope donde el ambiente le permitió crecer esa población, y pasaron en 30 años de tener casi 10 animales por kilómetro cuadrado hasta casi 60 animales por kilómetro cuadrado. Y va a fluctuar en esa medida, debido a que el ambiente solo es capaz de soportar ese tipo de cargas. Pero ellos aumentaron debido a que factores como el ambiente les permitieron crecer. La rica biodiversidad colombiana es mucho más que genes, especies, ecosistemas y paisajes. Es una compleja red de relaciones y procesos ecológicos a diferentes escalas de tiempo y espacio, que generan beneficios importantes para el bienestar de la sociedad. Dicho bienestar se expresa en la posibilidad de acceso a condiciones de seguridad, salud y beneficios materiales, y se traduce en libertad de elección y autonomía, bases de la cohesión social, el respeto mutuo y la habilidad de ayudar a otros. Estos beneficios o servicios que proveen los ecosistemas contribuyen directamente a la sociedad a través de, por ejemplo, la provisión de alimento y materiales, o indirectamente al mantener las condiciones propicias para la conservación de la vida a través de la formación del suelo, la regulación climática e hídrica, la polinización, la recreación, el sentido de pertenencia. Permanentemente interactuamos con los elementos que conforman los ecosistemas. Así, por ejemplo,
los hemos transformado dando como resultado cultivos para proveer diferentes tipos de alimento. Estos cultivos dependen no solo de la diversidad de especies que en ellos conviven, sino además de la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua y el clima, entre otros. Por otro lado, hemos generado cambios en tales ecosistemas. Por ejemplo, al buscar controlar una plaga, afectamos otros componentes de dicho ecosistema, lo que repercute en mayor o menor medida en nuestra calidad de vida. Por tanto, el funcionamiento de los ecosistemas depende del mantenimiento de las partes y del todo, lo que determina la capacidad de suministrar los servicios que aportan a nuestro bienestar. En últimas, la base misma de nuestra existencia. Bueno, ya para concluir, es importante resaltar que la dinámica poblacional es fundamental, ya que comprende el estudio de todas las variaciones que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie, y además de ello rige esa permanencia y la existencia de los organismos vivos, teniendo en cuenta las relaciones que ellos tienen entre sí, las interespecíficas y las intraespecíficas. Además de ello, pues todos estos cambios deben medir en términos de variabilidad, haciendo uso pues de parámetros como lo son el número de individuos, el crecimiento, la población, la estructura social y las edades, y entre otros. Entonces aquí podemos observar pues nuestras referencias. Bueno, entonces eso sería todo el temario que les teníamos preparado. ¿Alguna sugerencia o comentario al respecto de los temas hablados? Pueden dejarlos en los comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención y que tengan buen resto de día.